bienestar, no para el desastre, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Sexualidad y género. Claridad en una era de confusión o en una edad de confusión. Bienvenidos a nuestra última sesión en la serie actual que ya hemos llevado a cabo durante bastante tiempo sobre sexualidad y género. Esta semana, cuando yo me preparaba para esta serie, esta semana yo iba a hablar de muchas de las preguntas comunes que tienen las personas cuando hablamos de todos estos temas, estén relacionados con la familia, el trabajo, la escuela o la comunidad. Y hacia allá deseaba yo dirigirme. Pero cuando me preparaba decidí cambiar el curso, cambiar la acción y vamos a hacer algo distinto el día de hoy. Por lo tanto, voy a concentrar mis comentarios en los padres y los abuelos, porque después de pensar en todo esto, yo sentí que así teníamos que terminar. Por lo tanto, lo que les voy a decir es lo siguiente. Les he dado una guía con recursos. Podrán ustedes verla en la descripción de cualquiera de los mensajes y videos que están en el sitio web. Y lo que deseo hacer el día de hoy es resaltar algunos de estos recursos, porque todos abordarán las preguntas específicas que tienen sobre cosas relacionadas con el trabajo, profesionales, con la escuela, es decir, toda índole de cosas. No las voy a escribir en la pantalla porque las hablaré, las mencionaré. No tienen que escribirlo, por favor, vean esta porción del mensaje y vean los encabezados. Lo primero, como les dije, es un libro muy pequeño que se llama los creó al hombre y a la mujer. Son un par de autores en este estudio de 8 semanas y cuando lo lean es muy bíblico, es muy conciso, es uno de los mejores recursos bíblicos que he encontrado y respuestas. Hay muchas y, por supuesto, sus preguntas de la vida real, de qué hago yo como seguidor de Jesús sobre este tema relacionado. Se los recomiendo y, por cierto, todos estos libros son nuevos, han sido escritos durante el último año. El siguiente libro es un libro que les recomendé hace un par de semanas de Miriam Roseman. Es una psiquiatra y su libro se llama Lost in Transnation, la guía de psicología fuera de la locura. Y este libro, por cierto, de todos los libros, es uno de los mejores libros de todo este tema transgénero. Ella ha dedicado los últimos 40 años de su vida a ayudar a los niños y niñas y los últimos 15 años ha sido prácticamente exclusivamente sobre este tema. Y hablaré de esto más adelante, pero ella, la última parte de su libro, tiene que ver con ayudar a los padres, guiar a sus hijos e hijas y navegar entre todas estas cosas. Ella es una experta, desconozco si es cristiana o no, pero para mí su libro es extraordinario e útil. Otro libro se llama, no sé si lo he dicho, se llama Five Lies, 5 mentiras de la era anticristiana. La autora es Rosario Butterfield. No sé si he hablado mucho de ella, pero ella, o más bien en algún momento en su vida, era una marxista radical, profesora en la Universidad de Syracuse, esas son sus palabras, no mías, así se describe. Ella estuvo en una relación a largo plazo lesbiana, por cierto, era radical cuando hablábamos del activismo LGBTQ, era su hogar ahí en Siracusa, o Syracuse es un precursor que ahora conocemos en el 2015 en cuanto a los matrimonios gay. Ella escribió todas estas cosas y nuevamente su voz.
Particularmente es una voz importante. Hace 25 años ella se convirtió en cristiana a través de una historia sorprendente, pero como resultado de todo esto, durante los últimos 25 años ella ha caminado por este camino hacia Jesús y el entendimiento de su palabra y ha dejado todas las cosas que era ella anteriormente y las ha dejado atrás. Y en la actualidad ha escrito una serie de libros y se los recomiendo. Tienen ustedes que saber que la manera en este camino es que el pastor en Syracuse se convirtió en su amigo, la invitó a su hogar todas las semanas durante 2 años y ella lo admitió, por cierto. Tuvo más bien 500 comidas en su casa gracias a las invitaciones que él le dirigió. Por lo tanto, ella es sumamente compasiva y entiende todo esto y necesitan entender que cuando ella escribe, ella dice las cosas claramente como son y conoce este tema como cualquier otra persona porque lo ha vivido y ha ayudado a crear el entorno en el cual vivimos ahora. Ella dice que tiene sangre en las manos y está haciendo todo lo posible para ayudar a los demás. Por lo tanto, es un libro muy nuevo y fue lanzado esta última semana. Y cuando averigüé que estaba publicando este nuevo libro, ha escrito 3, 4 libros, creo yo, averigüé tempranamente, a principios de mayo, me puse en contacto con ella y le hice algunas preguntas y me mandó una copia y ha sido un libro estupendo que he leído y es su libro. Por lo tanto, por favor, insisto, el siguiente libro, y ya lo he dicho, sobre la sexualidad. Y déjenme decirle, fue escrito por Chris Yuan. Él, en el Evangelio, él se disculpa, la intérprete, no fueron cristianos, su padre y su madre, perdona, hay muchísimo ruido. Y entonces, él dice, y habló de la teología, perdón, y es su libro sobre la sexualidad divina. Y el Evangelio es sorprendente. Al final de su libro, él habla durante algunos capítulos para llevar a cabo conversaciones con las familias, con los menores que tienen todos estas preguntas LGBTQ. Y esa sección de su libro será de gran utilidad. Otro libro se llama Resilient en un mundo hostil. Hostile World, se los he recomendado a ustedes privadamente. Lo escribió David Young, es académico nuevo, obtuvo su doctorado de Vanderbilt University. Obviamente que no es el bastión del conservadurismo, pero él ha escrito un libro sumamente útil, fue lanzado al inicio de este año. Y si desean saber cómo lo utilizo en mi ámbito laboral y en todos los entornos. Este es un gran libro, muy importante y sumamente útil. Y nuevamente insisto, muchos de estos autores han visto esto durante tantísimo tiempo. Hay un sentido de urgencia en su escritura y estoy de acuerdo con esa urgencia. Y después existe un libro que se llama, o con el título Mama Bear, Apologetics Guide a la sexualidad, empoderar a tus menores para poder entender y llevar a cabo el diseño de Dios de Hilary Morgan Fair. Y este libro es un excelente libro escrito para los padres, para guiar a sus hijos. Y también hay un libro de trabajo conjuntamente, es una cosa doble, que pueden ustedes revisar, estudiarlo con sus hijos e hijas. Por lo tanto, todos estos recursos les ayudarán con las preguntas específicas que tienen y contestados o las respuestas las dan las personas que son sumamente conocedoras en los aspectos relacionados que experimentamos. Y esto es lo que yo les recomiendo a ustedes. Y todos estos libros están en la guía de recursos, por lo tanto, conózcanlos, familiarícense. Y ahora vamos a comenzar. ¿Están ustedes listos?
Ahora, como hemos hablado en las últimas semanas, nosotros hemos sido discipulados por nuestra cultura en relación con cómo pensamos sobre nuestra sexualidad y género y hemos hablado como sobre nuestra cultura, cómo nos está saturando, inundando con la ética sexual que francamente opone a lo que dice Dios en su trabajo. Y obviamente no conlleva mucho tiempo darnos cuenta que nuestros hijos e hijas y nuestros críos son enfoques de esta indoctrinación. ¿Y cuántos de ustedes saben de las normas nacionales de educación? ¿Las conocen? ¿Saben de esto? Así lo pensé. Estas son las normas educativas, la edición número 22, segunda más bien, se publicó en el 2020. Más de un 41% de los distritos escolares en Estados Unidos se adhieren a estas normas. Por favor, tienen que estar conscientes, apoyando y endosando las organizaciones. Incluyen organizaciones como la campaña de derechos humanos, el planear la crianza, defensores para la juventud, que suena estupendo, hasta que escuchan la palabra principal. Jóvenes poderosos y abordando el todo y otra que se llama educación para los cambios sexuales. La segunda edición, que fue lanzada en el 2020, incluye revisiones con base en las leyes actualizadas y políticas sobre estos temas como acceso y disponibilidad de cuidados de salud reproductivos y sexuales. Cuando escuchan en esta frase, piensen en el aborto y los cuidados de género y la evolución continua y el lenguaje en cuanto a la identidad del lenguaje, expresión, orientación sexual e identidad sexual. Por lo tanto, las cosas han cambiado desde la última edición. Fue lanzado con revisiones con base en la inclusión y escuchen el poder y el privilegio consciente y no consciente, el sesgo, interseccionalidad, la justicia racial, social y la justicia o la equidad. Aquí es en donde estas normas muy amplias y de hecho yo la he descargado y he revisado todo y esto es lo que desean que los resultados sean para aquellos que estén con aquellos en segundo grado. Y estas son las normas que aplican. Desean poder definir género, identidad de género y los estereotipos de los roles de género y poder debatir el rango de las maneras en las cuales las personas expresan su género y cómo los estereotipos de género pueden limitar sus conductas. Así que deseo asegurarme de que sepan que existen muchas opciones allá afuera para los 7 y 8 años de edad. Ahora, las metas de quinto grado de las edades de 8 a 11 desean que puedan describir el rol de las hormonas a nivel físico, social, cognitivo y los cambios emocionales durante la adolescencia y los roles potenciales de los bloqueadores potenciales de las hormonas en jóvenes que se identifican como transgénero. Desean que estos niños de 10, 11 años puedan distinguir entre el sexo asignado al nacimiento y la identidad de género y explicar cómo pueden o no ser diferentes y explicar que las expresiones de género y la identidad de género existe a lo largo de un espectro. Desean que estos niños de 10, 11 años definan y expliquen las diferencias entre cisgénero, transgénero, género no binario, género expansivo y la identidad de género. ¿Están ustedes confundidos ya? Las metas de octavo grado, 13, 14 años, desean que puedan identificar la identidad sexual y explicar un rango de identidades relacionadas con la orientación sexual, en otras palabras, heterosexual, bisexual, lésbico, gay, queer, two spirits, asexual y pansexual, de 13 a 14 años. Y imagínense, van a enseñar a sus hijos para que puedan definir el sexo vaginal, oral y anal, los 13 y 14 años, y que puedan también describir las pruebas de embarazo, las señales de embarazo, el embarazo en sí, y desean que describan las leyes federales y estatales
estación, estatales y relacionadas con el consentimiento etario. Esto es muy importante. Todo está bien siempre y cuando haya consentimiento. Desean que entiendan las leyes relacionadas con la edad de consentimiento y la habilidad de los menores para dar su consentimiento en cuanto a cuidados de salud, confidencialidad y las ubicaciones en cuanto a las actividades de salud. Es importante que ustedes sepan, los padres no deben de estar involucrados, entiéndanlo. Y ahora, como pastor, esto no es parte de mis notas y sin duda voy a tener problemas al respecto. Y no busco una afirmación, sencillamente les digo que debo de ser honesto. Como pastor, como padre, lo que les acabo de leer de las normas educativas más contundentes en el país, esto suena como endoctrinación y educación, más que educación. Y por supuesto, de acuerdo a estas normas, describen como el desarrollo humano y sexual y como describen este desarrollo común a nivel sexual, algunas de las frases que utilizan. El proceso de desarrollo para los jóvenes muy a menudo involucra el experimentar con muchas distintas identidades y la identidad sexual no está exenta de este tipo de exploración. Por lo tanto, para que nos quede claro, estas normas o estándares les están enseñando a nuestros menores y desean que les enseñen que tienen que estar experimentando distintas opciones de género y distintas orientaciones sexuales. Esto debería de ser normal, que los hijas tengan que averiguar esto y que deban de explorar y experimentar con todo esto. Y así es como nuestros hijos y nietos están siendo discipulados en muchas escuelas en nuestra nación. Y insisto, yo desconozco si el sistema escolar en el cual sus hijos y nietos se ubican y si tienen estas guías o no, pero lo que necesitan entender estos lineamientos son lineamientos que influencian mucho en la nación. Y si estas guías se siguen o no, están influyendo a otras guías. Por lo tanto, las preguntas, padres, abuelos, ¿saben ustedes específicamente lo que se les enseña a sus hijos en sus escuelas? Deberían de averiguarlo. Un psicólogo que ganó el premio Nobel escribió, el cerebro tiene un arduo tiempo distinguiendo lo que es conocido y lo que es verídico. Piensen al respecto, brevemente. Ahora, podemos rápidamente ver que toda nuestra cultura está saturada con el tipo de cosas que acabo de decirles. Está en todos lados, en Blue's Clues, en Disney, en TikTok, medios sociales. Todo lo que pueden ustedes pensar está en salas de chat, está en todos lados. Es ubicuo. Y lo que es familiar o conocido para nosotros parece ser verídico, lo sea o no lo sea. Así es como funciona el cerebro humano, así es como el desarrollo maduro de los seres humanos funcionan. Y si así estamos siendo impactados por el volumen de este término y de todas estas cosas, piensen ustedes cómo el cerebro no desarrollado de un menor se ve influido al respecto. Por lo tanto, ¿por qué hablo de todo esto? Porque los padres y los abuelos, por favor, estén conscientes de algo. Este algo es lo siguiente, que todo lo que hemos debatido no es lo que está por venir, no, es lo que ya está aquí. Y ha estado aquí durante muchos años, bajo nuestras narices. No es lo que debe de ser en el futuro, no es lo que está en su fuerza total dentro de nuestra cultura en la actualidad. Hablé con un padre en nuestra iglesia que nos dijo que en su hijo que está en la primaria dijo que uno de sus amigos en la escuela estaba preguntándoles con algo de emoción, ¿qué género vas a escoger tú para ser? Esto está sucediendo en nuestras comunidades. No es algo allá afuera, en alguna ciudad costera, no está aquí.
donde los menores se les empuja. Es como si fuese la tienda del helado. Toma prueba los distintos tipos de helado. De esto se habla. Y los hijos están siendo discipulados, endoctrinados. Yo puedo entender cómo la reacción de un padre y una madre sería la de proteger y aislar a sus hijos e hijas de este tipo de endoctrinación. Y lo entendería y la protección es buena, pero la realidad es que no puedes aislar a tus hijos e hijas para siempre. No puedes encerrarlos en sus habitaciones hasta los 27 años de edad y dejarlos salir, aunque sin duda lo han pensado. Yo lo sé que lo han pensado. La meta de un padre, de una madre, no debe de ser la protección, pero la preparación y el discipulado. La meta de un padre y una madre no debe de ser la protección, pero tiene que ser la preparación y el discipulado. Entonces aquí seguimos adelante. Uno de los mejores recursos es nuevo, para ayudarles a ustedes como padres y madres o como abuelos, preparar a sus hijos, tener un currículum en video basado en el hogar. Se llama el doctor Christopher Yuan, que lo llamó The Holy Sexuality Project, el proyecto de la sexualidad divina. Durante muchos años, él ha tenido que gestionar y hablar con cientos de personas, si es que no miles de personas, sobre este tipo de cosas y se da cuenta que tiene que haber algo que ocurre dentro del hogar, no dentro del edificio de la iglesia, en el hogar. Esta serie de videos se llama, repito, el Holy Sexuality Project y cuesta varios millones de dólares para producirlo y crearlo y porque Christopher Yuan tiene muchos apoyadores que creen en lo que hace y yo estoy de acuerdo, han reducido el costo a $20 por familia. Y esto les da una licencia para el contenido, para que lo puedan ver en línea durante 2 años, $20. Son 12 sesiones explorando temas como identidad, las tentaciones, los deseos que tenemos, la soltería, el matrimonio, género y el seguimiento a Jesús. Y hay una guía parental o de abuelos que les va a ayudar a encabezar y a dirigir a sus hijos e hijas a través de estas importantes conversaciones, conversando. Y por lo tanto, obviamente va a crear, por supuesto, indicaciones para tener una conversación. Obviamente no pueden dejar a sus hijos en una iglesia y pensar que eso va a resolver el problema, no lo hará. Conllevará a ustedes como padres y madres. Y este recurso es el mejor recurso disponible, es nuevo, nuevecito, acaba de salir y basado en años y años de experiencia de Christopher Yuan. Ahora, a lo largo de los muchos años, si han estado prestando atención, hemos visto un incremento en disforia de género entre los menores. La disforia es cuando alguien experimenta incongruencia entre su sexo biológico y cómo se perciben internamente. Y típicamente la disforia de género es algo que experimenta una persona desde las etapas iniciales de la vida y es descrita para aquellas personas, ay, sentí como que mi sangre siempre está hirviendo porque estoy en el cuerpo incorrecto. Por lo tanto, esto es algo que ha sido una condición que se conoce ya durante varios años, pero en los últimos años ha habido un incremento en adolescentes jóvenes, típicamente niñas que jamás habían desplegado ningún sentido de disforia de género. Y esto se ha convertido en tan común que se llama disforia de la aparición veloz. Y hemos visto este pico masivo al respecto. Y para que ustedes sepan qué tan grande es este pico, el centro de Tavistock en Londres, que es la clínica de género más grande en el Reino Unido, no es la única, por cierto, pero es la principal, en el 2009 vieron a un total de 17 mujeres en esta clínica de género durante todo el año. Para el 2019 ese número brincó de 17 hembras a 1.740 hembras
en un periodo de 10 años, si hacen las matemáticas, estamos hablando de un incremento del 5000% en estos 10 años en cuanto a disforia de género. Y lo mismo está ocurriendo en Estados Unidos. La investigación en disforia de género veloz, el inicio entre los adolescentes, ha visto una dinámica muy interesante. De estos menores, pocos han mostrado ningún tipo de señal de disforia de género en cuanto a sus padres. Estamos hablando de menores normales, pero esta nueva identidad, su deseo de tener un sexo biológico distinto, salió de la nada. Un día dicen, yo quiero ser un niño, una niña o lo que sea. Y lo que vemos en estos estudios de todo el mundo es que muchos, no todos sus amigos eran trans. Y ellos están saliendo muy a menudo seguidos por sus amigos como trans. Por lo tanto, tenemos una población de niños y niñas que son trans. Como resultado, esto se convirtió en algo popular. Y de hecho, hablé con un padre en nuestra iglesia cuyo hijo dijo, me pregunto de todo esto, ¿por qué? Y me he dado cuenta que los menores, bueno, se convierten en populares cuando lo dicen y lo hacen. Esto está ocurriendo en nuestras iglesias. Y es lo que dicen nuestros menores, a lo mejor deseo ser trans porque voy a ser popular. Estos menores practican en los medios, muy a menudo en los medios sociales. Ahí están más que lo normal. Y estas características están a su alrededor. Y otros tienen preocupaciones mentales, de salud mental, que no se estaban manejando. Y este punto es muy significativo. Y esto es lo que vimos con el estudio. Escuchen, presten atención. 63% de estos menores con disforia rápida tenían uno o más diagnóstico de trastornos de discapacidad neurodesarrollo que precedían el inicio de la disforia de género. Por lo tanto, tenían problemas psiquiátricos mentales. Y saben ustedes, aunque no lo podamos creer, cuando estos menores fueron llevados a un médico, a un terapeuta de género para explorar esta transición, el 72% de estos menores y estos médicos y terapeutas jamás exploraron los problemas de traumas anteriores que habían experimentado o causas alternativas de disforia de género antes de llevar a cabo el apoyo hacia la transición, aunque los padres les hablaron del diagnóstico anterior. No lo eliminaron, por cierto, siguieron sobre este camino. Ahora, la inundación de todo lo que están viendo en la cultura que estos menores les han empujado a creer y creen que aunque la transición, pensaban que la transición iba a resolver todos sus problemas psicológicos, la depresión, la ansiedad, pensaron que todo esto era debido a esta disforia de género. Y el transicionamiento los iba a curar. Y por supuesto esa era la meta. Ya, yo no quiero la depresión, ya no quiero la ansiedad, vamos a transicionar. Así que sencillamente, como resumen, tenemos toda esta cosa de fluidez sexual que se promueve en nuestra cultura. La primera generación está creciendo en línea, en sus teléfonos. Tenemos esta disforia de género, este pico a una mayor edad o que acompañada por la presión de sus pares y acompañada con problemas mentales de salud. Y este es el problema. Y siendo honesto, saben ustedes, suena más como una cuestión de crianza, más que llevémoslo a una clínica de transición de género. Por lo tanto, hablemos qué es lo que debemos de hacer como padres, madres y abuelos y abuelas. Primero, cuando hablamos de los papeles de género, los roles de género, por favor, respiren y relájense. Debido al hecho que los roles de género se construyen en estereotipos, cualquier persona que ha criado hijos, yo tengo 4, por cierto, tenemos a 3 hijos y una hija, cualquiera de ustedes que ha criado a los hijos, los niños se visten como niñas, juegan con muñecas y viceversa. Y cualquier
eh, mayor, hermana mayor va a vestir a su pequeño y obviamente van a jugar con este cambio de vestuario y de juguetes con una gran sonrisa. Y lo he visto en mi casa. ¿Y saben ustedes cómo se le llama esto? Normal. Amén. Es lo que ocurre. Y después hay algunas niñas que se comportan más como niños, no les gustan los vestidos, no desean el pelo largo, desean jugar, obviamente, como niños, pero esto no significa que sean niños. Damas, tengo curiosidad, ¿cuántos de ustedes prefieren cortarse el pelo corto? Alcen la mano. Ah, entonces tienes que ser un niño. No, es ridículo, es un estereotipo. Por lo tanto, padres, madres, abuelos, abuelas, no sigan estos estereotipos. Ahora, cuando hablamos de la identidad de género, este es algo muchísimo más serio. Y esto es lo que me preocupa, lo que ocurre cuando hablamos de los menores y la identidad de género. Como hemos debatido, los menores se les exhorta, se les empuja a, y se les presiona en realidad a explorar cuál es el género que desean escoger, como he dicho. Por lo tanto, salen como transgénero a edades muy tempranas. Y todo esto está conectado con presión de sus pares, con la educación que reciben en las escuelas gubernamentales, el exhorto en Internet, los medios sociales, los problemas de salud mental. Y lo que está ocurriendo es que los padres y los abuelos se están viendo presionados inmediatamente a poner a sus menores en terapias de hormonas cruzadas y se les dice que medicamento psicológicamente es necesario para llevarlo a cabo, aunque sean cosas relacionadas con roles de género estereotípicos. Por lo tanto, esto es lo que necesitamos hacer, es que tomen estas hormonas y comenzar con este proceso de transición. De acuerdo con un grupo de defensoría, y he hablado de ellos en una serie anterior, la Asociación Profesional del Mundo sobre la Salud Transgénero, por sus siglas en inglés WPATH, cuando influye en las administraciones, en los gobiernos, ellos dicen que los menores que deben de transicionar deben de incluir individuos no conformes de género, es decir, cualquier persona que no se ubica y que cumple con los estereotipos de género, como por ejemplo, un ejemplo, de hecho, yo no lo estoy inventando, un niño que prefiere tocar el violín que jugar fútbol. Y lo que están diciendo, y esta es una señal que en realidad no es un niño y que tiene que tomar en cuenta transicionar a ser una niña porque le gusta tocar el violín. Entonces, estoy pensando en tantas cosas. Es peligroso, es maligno. Necesitamos detener, empujar el botón de pausa porque toda esta cosa en la cual estamos ahora es sumamente peligrosa e irresponsable. Voy a leerles una cita de Colin Wright, es un biólogo evolucionista en Penrith, y Emma Helton, que es una bióloga de desarrollo en la Universidad de Manchester, escribió en el Wall Street Journal, ninguno de ellos son cristianos, pero tienen sentido común. Y esto es lo que escriben. Los más vulnerables al negar el sexo son los niños y las niñas. Cuando se le enseña que el sexo está fundamentado en la identidad en lugar que en la biología, sentir lo que yo siento, las categorías de sexo pueden ser conflacionadas con estereotipos regresivos de masculinidad y feminidad. Las niñas masculinas y los hombres femeninos se confunden con su propio sexo. Un incremento dramático de adolescentes disfóricos en cuanto al género, especialmente entre las niñas en las clínicas, reflejan esta confusión cultural nueva. La mayoría de los jóvenes de género disfórico
dejan a un lado estos sentimientos de disforia durante la pubertad. Hay muchos estudios, insisto, en todos lados. Y este es el rango. El rango va de 61, escuchen, al 98% de los niños y de las niñas que dicen que el 80% de estos menores, es decir, si no interfieres, van a salirse de todos estos sentimientos, por lo tanto, y vamos a seguir que dicen que estas identidades cruzadas jamás deberán de ser cuestionadas. Y los fármacos de bloqueo de pubertad publicitan una manera para que los menores compren tiempo para poder averiguar cuál es su identidad, para asentar sus sentimientos de disforias y obviamente los llevan al camino invasiva de las intervenciones médicas y la infertilidad. Patologizar, obviamente todo esto es sumamente preocupante y regresivo, debemos de decirlo porque es atípica, una conducta atípica. Cuando colocamos y les damos estas hormonas en una niña, obviamente la voz ya jamás va a regresar, es una voz muchísimo más profunda si le damos estas hormonas. Obviamente estamos hablando de cambios permanentes, le empieza a crecer el vello en todo el cuerpo. Los fármacos y la cirugía están tratando de detener la pubertad, no es la manera de criar a una niña de 12 años que está batallando para entender su identidad. Piensen al respecto. Un adolescente que está batallando con este sentido de género de sí misma, conjuntamente con otros problemas psicológicos y preocupaciones de salud. ¿Creen ustedes que este menor puede tomar una decisión informada de llevar a cabo cirugías indelebles, es decir, obviamente llevar a cabo estas cirugías en cuanto a su identidad de género? La realidad es que nuestros cerebros no se desarrollan hasta al menos llegar a los 25 años de edad. Y honestamente he estado pensando que más bien son 30 años de edad, según mis observaciones. Y no obstante, estamos dando estas hormonas de género a menores tan jóvenes como los 12 años y llevando a cabo mastectomías dobles, es un eufemismo, como amputación de los senos en niñas biológicas de 13 años de edad que tienen estos problemas de género. Estamos quitando los ovarios y los úteros cuando tienen 16 años de edad y son perfectamente saludables. Todo esto porque existe una promoción continua de bajar la edad de estos menores y darles hormonas y llevarlos a cabo en sus cuerpos con cirugía sin el consentimiento de sus padres. Por ejemplo, actualmente en Oregon, los de 15 años de edad médicamente pueden transicionar sin el consentimiento de sus padres y madres. Y se los padres sí protestan por parte de los asesores y activistas que si no transiciona su menor, ese hijo o hijo va a tratar de suicidarse. Y por lo tanto, literalmente se les está diciendo, tú deseas tener un hijo muerto o una hija viva. Y toda la investigación nos dice, sencillamente siendo honesta, y nadie lo publicita porque obviamente no cumple con la narrativa que vemos como si fuese un tren a toda velocidad. Toda la investigación dice que esa frase, que si deseas un hijo vivo o una hija muerta, todo esto es propaganda para asustarles. Es obviamente el no ser, decir las cosas correctamente. Y en verdad es un chantaje, es decir, aquellos que han transicionado, más bien son ellos que tendrán la propensión del suicidio. El suicidio sube después de una transición, obviamente no baja después de haber transicionado. Y el número de personas que transicionan, que piensan que todo lo va a ser resuelto y no, son más miserables que antes. Y lo que están tratando de hacer en la actualidad es revertir lo irrevertible. Están tratando de destransicionarse. Y si escuchan sus historias, y por favor escúchenlas, se los exhorto, son horribles.
Así que, ¿qué es lo que los padres y las madres, los abuelos y las abuelas deben de hacer? Tres cosas. Estar informados, involucrados y estar a cargo. El supuesto correcto cuando estás criando es muy sencillo. Tus hijos y hijas son inmaduros y necesitan la madurez de un adulto para poderles guiar a lo largo y ancho de la vida. Los hijos e hijas no son pequeños adultos, son menores. Y por lo tanto, el estar informados es saber lo que ocurre en el mundo de tus hijos, estar actualizados, es ser conocedores. Tú sabes lo que hacen, sabes con quién, tienes que involucrarte, significa que tú eres parte de su mundo, no eres un espectador, eres un participante, estar a cargo. Tú eres el líder, tú estás creando, estás formando su mundo. Tú eres el que lo estás llevando a cabo. Por lo tanto, hay que pensar en el estar informados. Los padres y abuelos, ustedes no pueden dejarlo a un lado y estar sentados ahí solamente ser observadores. Tienen que convertirse en un mini experto sobre todas las cosas de género y sexualidad. Tienen que hacerlo. La guía de recursos que he reunido con esta serie son los mejores libros, sitios web y recursos de video que les van a ayudar. Les ayudarán con sus hijos e hijas, con las situaciones que están enfrentando en su trabajo, con la familia extendida. No pueden solamente escuchar, escuchen, escuchen, no pueden esperar hasta estar en una crisis. Tienen que prepararse ahora. Necesitan saber cómo responder cuando llega a casa de la escuela y te dice cualquier cosa. Tú tienes que saber, este es el curso de acción, así voy a ayudar a mi hijo o hija. Y no lo puedes inventar en ese momento, te tienes que preparar. Y por esto Miriam Grossman con sus libros Lost in Translation es toda una sección sencillamente de esto, después de asesorar con miles y miles de familias de todo el mundo. Ella dice, esto es lo que necesitamos llevar a cabo, es una guía conversacional cuando tu hijo llega a casa de la escuela, cuando las cosas no van bien, ¿cómo lo puedes gestionar? No, es ahora, no en 5 años, tienes que estar preparado ahora. Ya y siguiente, necesitas estar consciente de lo que les están enseñando en las escuelas a tus hijos e hijas. Desde COVID-19, lo que hemos aprendido es que hay niños y niñas que se les dicen muchas cosas distintas en las escuelas gubernamentales promovidas por las agendas ideológicas y muy honestamente no tienen el interés de nuestros hijos e hijas en mente, más bien están buscando la evolución social. Así que como padre y madre necesitas entender lo que tú tienes derechos garantizados constitucionales para supervisar la educación, la crianza, la salud mental médica y la toma de decisiones de tus hijos e hijas. Son tus derechos constitucionales. Déjenme decirlo claramente, son los derechos dados por Dios. La Constitución reconoce lo que Dios te ha dado. Estos derechos no te los da el gobierno, te los da Dios. Y es importante recordar que las leyes federales y estatales y los distritos escolares, locales y políticas y lineamientos no pueden violar tus derechos constitucionales. ¿Y qué significa? Significa que tienes el derecho de ser padre y madre, el poder controlar la educación, la crianza y las decisiones relacionadas con la salud, todas estas cosas para tu hijo y hijo. El sistema escolar sencillamente no puede negarte esto. La Corte Suprema de Estados Unidos ha sido muy clara sobre los derechos de los padres en cuanto al control educativo, la crianza y las decisiones de salud de tus hijos e hijas. Lo que tú no puedes es obtener el currículum en la escuela de tus hijos e hijos, pero sí tienes el derecho de hablar sobre temas educativos, e identidad sexual y todas estas cosas que hemos mencionado anteriormente, que promueven este tipo de ideología. Y esto es algo más que necesitan saber. Ustedes tienen el derecho de sacar a los hijos de estos y saben ustedes lo que está por llegar. Pero esto es lo que ha ocurrido.
Los poderes existentes se dan cuenta que los padres pueden sacar a sus hijos e hijas y lo que han comenzado a hacer es han quitado toda esa agenda y recuerden ustedes del departamento educativo y lo están poniendo en el departamento antiacoso, es decir, que tú no los puedes sacar de ahí. Y así es como le están dando la vuelta. Por lo tanto, necesitan estar conscientes de lo que está ocurriendo. Las afirmaciones sociales en un menor, cuando un menor tiene mucha afirmación social, esta es una intervención de salud mental significativa y esa afirmación social conlleva consecuencias potenciales que te pueden alterar la vida. Por lo tanto, no debe de ser llevado a cabo en la escuela sin el conocimiento de ustedes y sin su permiso expreso. El problema es, en muchos distritos escolares, y desconozco cuál sea su situación, muchos oficiales escolares dicen que ellos pueden llevar a cabo estas decisiones básicamente sobre la asertividad de los niños y niñas, que no necesitan permiso de los padres y madres, ni siquiera deben de conocer esto los padres y las madres. Pero nada está más alejado de la verdad. Por lo tanto, necesitan involucrarse, infórmense, involúcrense. Padres y abuelos, deberían ustedes hablar con los funcionarios de las escuelas y darles esta notificación honestamente que ustedes no dan su permiso para transicionar a tu hijo e hija o darle cualquier tipo de instrucción, información o asesoría a tu hijo e hijo sobre estos temas. Pónganlo por escrito. Debe de ser muy claro. Y después lo que necesitan hacer es monitorear las actividades de los maestros y de los administradores para que estén honrando sus derechos y sus instrucciones explícitas relativas a sus hijos e hijas. Y no lo hacen solamente este año, porque las cosas cambian de año a año. Hay cambios rápidos en nuestra cultura. Por lo tanto, asegúrense de hacerlo anualmente y aseguren todo esto. Cuando lleven a cabo estas cosas, esto es sumamente importante, tienen que ser sumamente amables, pero firmes en manejar las cosas con los sistemas escolares. Claridad, muy claridad, diplomacia les darán los mismos resultados y lo hará más sencillo para ustedes el poder manejar los problemas en el futuro conforme ustedes aciertan sus derechos como padres y madres. Por lo tanto, no tenemos que ser desagradables ni malos, porque somos cristianos después de todo, pero son nuestros hijos e hijas. Y hablando de nuestros hijos e hijas, no hablo de nuestros hijos, hablo de sus hijos. Y cuando ustedes tienen a políticos del orden elevado llevando a cabo declaraciones que los hijos e hijos no son de ustedes, sino son nuestros, obviamente estamos definitivamente muy alejados al respecto. Eso es absolutamente algo no correcto. Así que, no, recuerden, no son los hijos de nadie, son de ustedes. Así que hemos visto a muchos hijos e hijos batallando con la disforia de género, con muchos problemas delante de ellos. En cuanto a la ansiedad, depresión, autodaño, se autodañan ellos mismos. Hay que cuidarlos, presiones, traumas, abusos. Aprenden todo esto porque nadie más está involucrado en sus vidas. Hay que ayudarles a pasar por lo que están pasando. Y honestamente, no necesitan utilizar el asesor del escolar, necesitan escuchar a papá y a mamá, necesitan crear un entorno en donde no tengan temor de hablar de todas estas cosas en el hogar. Y por esto necesitan prepararse con antelación y crear un entorno en casa en donde saben que son amados más que cualquier otra cosa. Pero tienen ustedes que involucrarse. Por lo tanto, infórmense, involúcrense y finalmente estén a cargo. Necesitan estar conscientes de cuánto tiempo sus hijos están en Internet, en los medios sociales, y probablemente es más de lo que ustedes creen. Necesitan estar conscientes que no tengan acceso sencillo a pornografía, pero también por el tanto tiempo que pasan en Internet y están expuestos a todo lo del sexo y género en línea.
Con las encuestas pensaban que sus hijos pasaban 1 hora al día en sus teléfonos y estuvieron choqueados que más bien eran 3 horas y media. Este fue el promedio sencillamente. Y por cierto, no, dejaré esto para otro momento. Pero esta es la buena noticia. De todo el tiempo que pasan en los medios sociales y en Internet, ustedes están a cargo de esto. Estas son las buenas noticias. ¿Cuántos de ustedes por encima de los 30 años de edad jamás tuvieron un teléfono inteligente cuando crecían? Alcen la mano, sobrevivieron, aquí están. ¿Saben ustedes que todavía tienen estos teléfonos flip phones y pueden llevar a cabo llamadas y pueden textar, textear? Es algo sorprendente. ¿Saben qué? Ustedes están a cargo del dispositivo en las manos de sus hijos e hijas, en cada paso del camino. Sus hijos e hijas no. La clínica de género no, la administración escolar no, los pares tampoco, tampoco la cultura. Ustedes como padres y madres lo están. Y los padres y los abuelos, por favor, dejen de actuar como si no estuviesen a cargo. Dejen de decir que ya son inútiles. No, no les puedo negar esto. No, son ustedes a cargo. Lleven a cabo el paso. Los estudios han demostrado que la mayoría de los menores que empiezan a mostrar tendencias transgénero o otro tipo de disforia de género salen de ello naturalmente, como he dicho, y particularmente si el padre y la madre no los cuidan. Si los padres y las madres hablan al respecto y les ayudan, saldrán de esto sus hijos e hijas. Esta es la mejor asesoría que les puedo dar a los padres y a las madres. Los niños y niñas no están a cargo, los amigos tampoco. Tú estás a cargo, por lo tanto, encárgate. A los 5 años de edad, a los 3 años de edad, tu hijo o hija no tiene concepto ni entendimiento de género y no debería de saberlo. Ellos no tienen tampoco ningún concepto, ni a los 12 ni a los 13, y no deberían de tenerlo, y tampoco tienen la madurez de tomar decisiones y ponerse en contacto con quiénes son o quiénes deben de ser. El proceso completo de la crianza es que son inmaduros, ustedes son maduros y desesperadamente necesitan su madurez, su liderazgo, su dirección y sí su control. Cuando yo crecía, mis padres escogían mis amigos para mí. Había amigos que yo no me permitían salir con estos amigos y amigas y si yo trataba de hacerlo, eso no funcionaba. Madres y padres, ustedes están a cargo de los amigos y amigas de sus hijos e hijas. Ustedes a lo mejor se molestan, está bien, está bien. Yo sobreviví y aquí estoy, bien. Ahora, en las últimas varias semanas hemos hablado de cosas que jamás soñé, que jamás hablaría. Hemos hablado de cosas que yo ni siquiera sabía que existían hace 15 años. He dicho cosas en este estrado, palabras que han salido de mi boca que jamás pensé decir públicamente ni tampoco a un grupo de personas. Y ustedes pensaban que a lo mejor estas cosas debían de salir de la boca de un pastor en las últimas semanas, como las que he dicho. Pero sí, tenemos que hablar de estas cosas. Y me siento tan orgulloso de cómo ustedes han recibido estas cosas terribles que he tenido que decir. Y me siento muy agradecido de que estamos en el punto en el cual estamos. Voy a aterrizar el avión ahora. No pienso hablar de todo esto en todo momento. Por favor, lo verán en internet. Compártanlo con otras personas que ayude, pero este es el momento en el cual nos ubicamos. Y los amo demasiado, y a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos y nietas, los amo demasiado para estar ahí y mantenerme callado, mientras Satán nos quita nuestras familias, y no puedo seguirlo haciendo. Y conlleva un costo. Muchas personas no les gusta lo que he dicho, lo que decimos, ven el mundo de manera distinta como yo veo el mundo.
Y saben ustedes, es lo que es. Pero yo estoy unido con la palabra de Dios y lo lamento que me ha conllevado tanto tiempo el poder hablar de estas cosas con ustedes. Entonces voy a decir una cosa más y voy a dar por cerrado y voy a leer algunos rezos de la Biblia y podremos haber terminado. Pero quiero aclarar algo. Si ustedes experimentan la atracción a su propio género o ustedes se sienten incongruencia con su internamente con el género, el mundo les va a decir, sal del closet, dilo públicamente, dile a todos, dilo en los medios sociales. Por lo tanto, como su pastor, yo les voy a decir que esta es una idea terrible. Ustedes necesitan decirle algo a alguien, pero cuando ustedes van por ese camino, hay algo que te chupa, un vacío que te lleva por este camino. Y esto es lo que les voy a pedir que lleven a cabo. Esta es una iglesia, este es un lugar en el cual ustedes pueden decir, esto es lo que estoy sintiendo, experimentando. Y nosotros obviamente no nos vamos a sentir tensionados, choqueados. ¿Cómo te atreves? No, te vamos a amar. Vamos a caminar contigo al respecto. No deseamos que lo experimentes solo. Y vamos a poner a gente a tu alrededor que te aman, que aman a tu familia, que te van a ayudar al respecto. Porque demasiado tiempo la iglesia no ha estado ahí. Yo digo, la iglesia en general no ha sido un lugar seguro para que las personas lleven a cabo estas conversaciones, pero deseo que sepan que este es un lugar seguro para este tipo de conversaciones. Y hay personas en esta iglesia que los aman, que los quieren y desearíamos caminar con ustedes a su lado, con sus familias, si eres un adulto también, y decir, esta es mi experiencia, está bien. Vamos a unirnos brazo con brazo. Los queremos y pasemos con ustedes en este camino arduo. Deseo asegurarme que les quede claro todo esto. Muy bien. Y ahora, si me lo permiten, pónganse de pie. Y voy a solicitarle, inclusive a aquellos que están en línea, que por favor se pongan de pie. Y si están con alguien el día de hoy, deseo que hagan lo siguiente, que le tomen por la mano a esa persona. Y si están solos, pero ven a alguien a su lado que desean agarrarle la mano, agárrenle la mano. No, 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 es una broma. Es una broma. Tengan cuidado. Y después van a poder inclinarse leyendo de Filipians capítulo 1, 9, 11, la carta de Judas. Y yo rezo esto, que tu amor siga creciendo y el conocimiento en cualquier tipo de discernimiento para que tú puedas aprobar las cosas que son superiores y que puedan ser puras y sin ningún tipo de culpa en el día de Cristo. Cristo lleno de la fruta de lo correcto que viene a través de Jesucristo en su gloria y la alabanza de Dios. Y ustedes, queridos amigos, construyéndose en ustedes mismos, rezando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios, esperando expectativamente por la merced de la vida eterna del Señor Jesucristo. Y tengan merced a aquellos que dudan y obviamente salven a los demás del fuego y tengan merced con otros que lo hacen con temor, inclusive, obviamente, con aquella ropa de la carne y obviamente que puedan ustedes estar parados en su gloria sin ningún tipo de problema y con felicidad, porque a través del Señor nuestro Salvador, a través de Jesucristo, el Señor, la gloria, la majestad, el poder, es la autoridad ante el tiempo, ahora y para siempre. Amén. Hemos terminado.